yo quiero agradecer, ¿verdad?, primeramente a Dios por la oportunidad que me da de estar nuevamente aquí, ¿sí? No soy digno de exponer de su palabra, pero Él es bueno, hermanos, y agradezco a Dios por ello. Estuvimos ahí, hermanos, en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículos del 41 al 46. Me gustaría tener una oración, hermanos, para comenzar y para dejar en las manos de nuestro Dios, ¿sí?, todo lo que Él nos quiera decir en esta mañana, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tú nos permites, Señor, de estar aquí. Ahora yo te pido, Padre, que tú derrames de tu poder, es tu palabra, Señor. Yo no tengo el poder para entrar en los corazones de mis hermanos, pero tú sí. Tú sé con tu palabra, Señor. Redargúyenos, Señor. Haznos tomar decisiones. Haznos meditar, Señor, en lo que tú nos quieres decir en esta mañana. Yo te pido, Señor, perdón por mis pecados, por todo eso que he dicho que no te agrada. Yo te pido, Padre, que seas con los corazones de mis hermanos también. Haznos receptores a tu voz. Permite, Señor, que podamos ser sensibles a tu palabra y que en esta mañana, Señor, haya personas que puedan reconocer a tu Hijo Jesucristo como único y gran Salvador, si es que no lo han hecho. Pero a los que ya te conocemos, Padre, a los que tenemos al Señor en nuestro corazón, permite que podamos tomar decisiones para honrarte y glorificarte con nuestra vida. Gracias te doy, Señor, por la oportunidad. Sé con este mensaje, porque todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, aquí en el pasaje que vimos, ¿verdad? Tengo que platicar algo del contexto de esta historia. Dios, hermanos, había prometido al pueblo de Israel la tierra prometida. Muchos o la mayoría ya conocemos esta historia. La instrucción de Dios al pueblo de Israel era subid a la tierra que tienen que poseer y tomadla. Era eso lo que tenían que hacer. Pero el pueblo de Israel se había rebelado. El pueblo de Israel, cuando recibe la instrucción de parte del siervo Moisés, en vez de hacer como Dios les estaba pidiendo y subir a esta tierra que iban a poseer, no lo hicieron así. Ellos vienen con Moisés y le dicen: Moisés, ¿qué te parece si mandamos a unas personas, verdad, que primero vayan a checar esa tierra? La instrucción era que tenían que subir y tomarla, pero ellos no lo hicieron así. Van con Moisés y le dicen: Moisés, vamos a mandar, ¿verdad?, unos espías que vayan, inspeccionen cómo está el área, y ya que vengan y nos digan cómo está la situación allá, pues ahora sí. El error de Moisés, ¿cuál fue también? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Si me puede seguir con su vista en el capítulo 1, ahí en el versículo 23. Después que estas personas vienen con Moisés y les dicen que manden personas, dice el versículo 23, y el dicho me pareció bien. Moisés hablando, y el dicho me pareció bien. Hermanos, Moisés cae en este error, porque lo que ellos venían a decirle no le tenía que agradar a él, le tenía que agradar a Dios. La instrucción fue subir a la tierra y poseerla. Y ellos vienen con Moisés y le dicen: vamos mejor primero, Moisés, a mandar unas personas que chequen el área, que vengan, que nos digan cómo está la cosa, y ahora sí nosotros vamos. Y dice Moisés: y el dicho me pareció bien. Pero no le tenía que parecer bien a Moisés, le tenía que parecer bien a Dios. Y desobedecieron. Después de esto, ¿verdad?, dice que van estas personas allá a inspeccionar el área, regresan. Pero la mayoría de ellos hicieron murmurar al pueblo. Es decir, trajeron la información, hicieron murmurar al pueblo. Hicieron que el pueblo cayera, que el pueblo desconfiara. Si por sí el pueblo ya había desobedecido, estas personas vienen y en vez de animarlos, los hacen murmurar contra Dios. Versículo 27 ahí mismo dice: y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo: ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo, para destruirnos. Ahí está el pueblo, ¿verdad?, de Israel, ¿sí?, murmurando a Dios, murmurando contra Dios, desobedeciendo la instrucción de parte de Él. Pero hubo un remanente pequeño que se salvó de esto. La excepción fueron Josué y Caleb. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que en el versículo 34, sígame con su vista: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó,
y juró diciendo: no verá hombre alguno de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos. ¿Por qué, hermanos? Porque ha seguido fielmente a Jehová. Y luego versículo 37, también contra mí se hirió Jehová por vosotros, por la decisión, ¿verdad?, que había tomado Moisés. Dice versículo 38, anímale, dice Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará ya, anímale, porque él hará heredar a Israel. Es decir, hermano, que estos dos espías que fueron, ¿verdad?, a checar la tierra prometida, solo dos iban a entrar, Josué y Caleb. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que ellos habían traído buena información, habían traído, ¿verdad?, y Josué le dice: animados, vamos a poseerla. Habían sido fiel, no habían llegado, ¿verdad?, con información que iba a hacer caer al pueblo. Ellos habían hecho las cosas, ¿verdad?, como Dios quería. Y después de esto, hermanos, que Moisés le dice al pueblo: ¿saben qué? Dios se ha enojado mucho. Nadie va a entrar a la tierra prometida, porque Dios considera esta generación una generación mala, a excepción de Josué y Caleb. Ellos sí van a entrar. Dice, ¿verdad?, y en el versículo 40, pero vosotros volveos e id al desierto, camino al Mar Rojo. Los regresa, ¿verdad?, allá al desierto. Y luego, hermanos, después de esto, ¿verdad?, que es donde vamos a entrar al mensaje de esta mañana, dice: entonces respondisteis y me dijisteis: hemos pecado contra Jehová. Hermanos, el pueblo reconoció su pecado, pero lamentablemente lo había reconocido ya muy tarde. Lo había reconocido, hermanos, cuando Dios ya había considerado esa generación como una generación mala. Ellos habían reconocido su pecado cuando ya se habían perdido de esa promesa por su desobediencia. Ellos, hermanos, ya se habían arrepentido cuando la bendición se les había escapado de las manos. Ellos se arrepintieron tarde. El pueblo de Israel, una vez que se les había dado la oportunidad de poseer la tierra prometida, no lo aprovecharon, desobedecieron a Dios, murmuraron contra Dios, y una vez que se dieron cuenta de las consecuencias, intentaron justificarse y decidieron subir a poseer la tierra prometida cuando ellos quisieron. Pero esa ventana de oportunidad se había cerrado, la bendición se les había ido de las manos. Vemos aquí, hermanos, en el versículo 41, sígame con su vista. Entonces respondisteis y me dijisteis: hemos pecado contra Jehová. Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. Pregunta, hermano, ¿el pueblo de Israel estaba subiendo cuando Dios quería? No, ellos quisieron subir a poseer cuando ellos querían, cuando a ellos se les antojó subir, desobedeciendo a Dios. Ellos, hermano, hicieron un lado el plan de Dios para sus vidas. Y mira, hermano, verdad que en lo personal, o lo que Dios habló a mi vida, es que así como Dios tenía un plan para el pueblo de Israel, así tiene un plan para nosotros. Así tiene un plan para esta iglesia. Y así tiene un plan para cada uno de los que estamos sentados aquí. Jóvenes, señoritas, Dios tiene un plan para su vida. Hermanos, Dios tiene un plan para nuestra vida. Él tenía un plan para el pueblo de Israel. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hermanos, Dios tiene buenos planes para nosotros. Él tenía un buen plan para el pueblo de Israel. El detalle, hermano, fue que aquí el pueblo de Israel desobedeció. Y dice la palabra de Dios que ellos no atendieron a la voz de Dios. No prestaron su oído a la voz de Dios. Decía ahorita el maestro de escuela dominical: ¿cómo escuchamos a Dios? ¿En verdad escuchamos a Dios? Hermano, Dios tiene planes buenos para usted. Él nos quiere bendecir. Él tenía ya un plan para el pueblo de Israel, pero la bendición se les fue de las manos. Hermano, ¿qué sería, verdad, si
yo le dijera el día de hoy que el plan de Dios a su vida se está perdiendo, ¿qué diría usted? Yo le dije, hermano, el plan de Dios que tiene por usted se está perdiendo. ¿Se preocuparía? ¿Lo tomaría en poco? ¿Le daría igual? ¿Qué diría, hermano? Este pasaje nos enseña que así como el pueblo de Israel tomó en poco lo que Dios quería para ellos, usted y yo podemos caer en lo mismo. Podemos caer en lo mismo. Mire, ¿verdad? El versículo 41. Dice, entonces respondiste y me dijiste, hemos pecado contra Jehová. Una vez que Dios se había enojado en gran manera, una vez que Dios había considerado esa generación como mala, una vez que ya había dicho que ningún hombre iba a entrar en esa tierra, llegó el arrepentimiento. Vaya conmigo allá a Números, por favor, hermano. Números capítulo 14, versículo 40. Números capítulo 14, versículo 40. Dice la palabra de Dios así, sígame con su vista. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Ahora sí querían obedecer. Ahora sí querían recibir esa promesa. Ahora sí querían entrar a la tierra, pero ya era muy tarde, hermano. La bendición se les había ido de las manos. El plan de Dios para ellos se había corrompido. ¿Por qué? A causa de su desobediencia. Mira ahí conmigo ahí mismo en Números capítulo 14, versículo 41. Aquí es Moisés hablando, dice, y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. Hermano, esto tampoco os saldrá bien. Perdieron la bendición, hermanos. ¿Y por qué perdieron esta bendición? Por no oír y no atender la voz de Dios. La instrucción había sido dada. Subid al monte e id a poseer esta tierra. Pero ellos no quisieron hacerlo así. Mira, hermano, que la voz de Dios se va a escuchar esta mañana. Y no por mí, por su palabra. Pero hermano, muchos no vamos a oír su voz. Muchos no vamos a oír su voz. Dice, ¿verdad? En Hebreos 3:7, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Usted viene esta mañana, hermano, con la intención de escuchar la voz de Dios? ¿O viene con la intención de escuchar un hombre más parado aquí, verdad, que dé la palabra de Dios? Necesitamos venir, hermano, con esa intención. ¿Qué te ha pedido Dios, hermano, que hagas por Él en esta semana? Cambio la pregunta. ¿Qué te ha pedido Dios que dejes de hacer? ¿Qué te ha pedido Dios? Es necesario, hermanos, estar constantemente escuchando la voz de Dios a través de su palabra. Señor, ¿qué quieres que deje de hacer? Señor, ¿qué quieres que empiece a hacer? Porque Él tiene un plan para nuestra vida, hermano. Y la única manera que se puede efectuar ese plan es escuchando la voz de Dios. Dejando que Él nos guíe. Dejando que Él nos hable. Déjeme preguntarle, hermano. Yo ya me pregunté todo esto. ¿Qué tanto ha buscado a Dios en esta semana? ¿Qué tanto le ha buscado? Dios tiene un plan para su vida, hermano. Y Dios tiene un plan para esta iglesia. Hermano, el pueblo de Israel, por más que anhelara recibir esta tierra, por más que anhelara recibir la promesa, ya no podían. La bendición se le había ido de las manos por no atender. Dice, vayamos allí donde estuvimos, ¿verdad? En Deuteronomio, por favor. Deuteronomio capítulo 1. Versículo 43, las primeras palabras, ¿verdad? Dice, y os hablé, dice, y no disteis oído. Y no disteis oído. Mira, hermano, ¿verdad? La importancia de dar oído a lo que Dios nos quiere decir.
Y si usted leyó la palabra, hermanos, en esta semana, ¿qué le ha pedido Dios que empiece a hacer? ¿O qué le ha pedido Dios que empiece a dejar? Dios tiene un plan para su vida. El pueblo quiso subir y combatir por la tierra prometida una vez que Dios les había dicho que no lo hicieran. Ellos dijeron, nosotros subiremos. Quisieron hacerlo a su manera, en su tiempo, cuando ellos quisieron, sabiendo que no lo iban a lograr, por no haber valorado la presencia de Dios en sus vidas. Por no haber valorado la presencia de Dios en sus vidas. Quisieron hacer las cosas en su tiempo y no en el tiempo de Dios. Mire, hermano, algo bien triste, ¿verdad? En el versículo 42, de donde tuvimos la lectura, sígame con su vista, dice, y Jehová me dijo, versículo 42, diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy, ¿entre qué, hermano? Entre vosotros. Hermano, ¿qué sería de esta iglesia si Dios nos dijera en esta mañana, ya no estoy entre vosotros? ¿Qué sería de esta iglesia si la presencia de Dios ya no estuviera con nosotros? Ellos se habían opuesto a lo que Dios les pidió, desobedeciendo el plan de Dios y no le siguieron. Ahora era tiempo de que Dios se ausentara de sus vidas. Mira ahí, ¿verdad? Vayamos a Números capítulo 14, por favor. Números capítulo 14. Dice ahí en el versículo 43, sígame con su vista, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada, pues por cuanto habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Hermano, ellos habían decidido no seguir el plan de Dios. Ellos habían decidido no seguir la instrucción de Dios. Pero ahora era el tiempo de que Dios se ausentara de sus vidas. ¿Sí? ¿Qué sería, hermanos, de esta iglesia si la presencia de Dios no estuviera con nosotros? Moisés en Éxodo 33:15 dice la palabra de Dios así, Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Hermano, y es que, hermano, que tenemos que escuchar la voz de Dios. Mire que en esta mañana Dios está hablando. Dios está hablando a tu corazón, Dios está hablando individualmente, pero es decisión de cada uno de los que estamos aquí si queremos prestar oído a su voz, si queremos atender a su voz. Moisés dijo, si tu presencia no va con nosotros, no va conmigo, no nos dejes, no nos saques de aquí. Moisés sabía, hermano, lo que era, ¿verdad?, estar sin la presencia de Dios. Y mira, hermano, ¿qué viene, verdad, cuando la presencia de Dios no está con nosotros? Vayamos a Deuteronomio capítulo 1. Capítulo 1, por favor. Versículo 44 en adelante, sígame con su vista. Pero salió a vuestro encuentro, una vez que ya habían subido, pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma, y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Hermano, una vez que el pueblo, ¿verdad?, de Israel no había puesto su atención a la voz de Dios, ahora Dios, ¿verdad?, hace ese cambio, ese giro en sus vidas. Y dice la palabra de Dios que ahora Él no presta oído. Y mira, hermano, que nosotros en la presencia de Dios, ¿qué nos espera? Lo que le esperó al pueblo de Israel, la derrota. Eso es lo que nos espera. ¿Qué más nos espera, verdad? Sin la presencia de Dios, la tristeza, el quebrantamiento, el llorar. No hay otra cosa, hermanos. ¿Cuántas veces, hermano, nos hemos encontrado en problemas difíciles y estamos firmes por la presencia de Dios? ¿Cuántas veces, hermano, nos hemos accidentado, verdad? Y nos hemos salvado de algo tan grave solo por la presencia de Dios. Amén. ¿Cuántas veces
Nos han salido las cosas como queremos y nuestros planes han marchado bien solamente por la presencia de Dios. La presencia de Dios, hermano, ¿sí? Es algo que necesitamos. Pero necesitamos valorar la presencia de Dios. Necesitamos valorar esa presencia. El pueblo de Israel no la había valorado, la había tomado en poco. Valoremos cada momento la presencia de Dios. Valoremos el tiempo aquí en la casa de Dios, valoremos su palabra y lo que Él nos quiere decir. Dios constante nos habla y debemos decir, hermano, aquí estoy, Señor, háblame. ¿Qué quieres que haga? ¿O qué quieres que empiece a dejar de hacer? Pero necesitamos empezar a valorar su presencia, la presencia de Dios. El pueblo de Israel lo había tomado en poco y ¿qué vino? La derrota, la tristeza, el quebrantamiento. ¿Cómo está su comunión con Dios, hermano? ¿Qué tanto valora la presencia de Dios? ¿Se goza al estar aquí? ¿Se goza estar entre hermanos en Cristo con el mismo sentir? ¿O viene por costumbre? ¿Viene por rutina? ¿Por qué viene a la casa de Dios, hermano? El pueblo de Israel, hermano, había tomado en poco la presencia de Dios. A pesar de las advertencias, hermanos, que tuvo el pueblo de Israel, los ejércitos de Israel se rebelaron. Versículo 43, sígame con su vista, y en el capítulo 1 de Deuteronomio. Y os hablé, y no disteis oído. Antes fuisteis, ¿qué, hermano? Rebeldes. ¿Al mandato de quién? De Jehová. Y persistiendo con altivez, fíjese esto, hermano, con altivez subisteis al monte. A pesar de las advertencias, los ejércitos de Israel se rebelaron, decidieron desobedecer y subieron, hermano, arrogantemente subieron, ya sabiendo que la presencia de Dios no iba a ir con ellos. Ellos deciden subir, aunque Moisés y el arca del pacto no se apartaron del campamento. Vaya conmigo ahí en Números, por favor. Números capítulo 14. Número 14, versículo 44, hermano, por favor. Dice la palabra de Dios así, sígame con su vista. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte. Pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Hermanos, ellos estaban conscientes de lo que estaban haciendo y ellos sabían que la presencia de Dios ya no iba a estar con ellos. Dios ya no pelearía con ellos. Mire, ¿verdad? Si usted recuerda, el arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios. Es por eso que a donde fueran ellos, ¿verdad?, a luchar, el arca del pacto tenía que ir con ellos. Vayamos allá a Josué, por favor, para ver esto, hermano. Josué, capítulo 3, por favor. Josué, capítulo 3, versículo 3. Dice la palabra de Dios así, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Ahí estaba el arca del pacto, ¿verdad? En el paso del Jordán. Vayamos ahí a Josué más adelante, 6:4, en la toma de Jericó, ¿verdad? 6:4. Todos conocemos la historia, dice la palabra de Dios, sígame con su vista. Capítulo 6, versículo 4, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Pero ¿qué dice ahí, hermanos? De cuernos de carnero, ¿delante de qué? Del arca. El arca iba a donde ellos fueran. Sí, eso simbolizaba la presencia de Dios y por eso ellos triunfaban. Los planes les salían como debían. ¿Por qué? Porque obedecían. Pero esta vez el arca ya no se iba a mover. Se queda con Moisés ahí en el medio del campamento y ellos deciden subir por su propia cuenta. ¿Qué puede pasar? Y viene la derrota, hermano.
De todas las señales o requisitos previos ante una guerra, ninguno era más importante que la presencia del arca en la batalla, pues ella y solo ella simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Pero esta derrota, hermano, hay que poner atención aquí, comenzó por algo. Vemos, ¿verdad?, cómo ellos ignoran y hacen a un lado el plan de Dios en sus vidas. Vemos cómo ellos toman en poco la presencia de Dios, la hacen a un lado en sus vidas. Pero todo eso es a causa de qué será, hermanos. Dice ahí, ¿verdad?, en el versículo 41, perdón, en el versículo 43, persistiendo con altivez. La rebeldía, hermano. Por la rebeldía. Todo esto comenzó por la rebeldía. Vaya conmigo allá a Números 14, por favor. Números 14, versículo 41. Números 14, versículo 41. Ahí, ¿verdad?, está la advertencia, lo voy a leer, sígame con su vista, ya lo habíamos leído ahorita. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. Hermano, ellos ya estaban conscientes, lo que estamos haciendo, ellos no dijeron, no, nos va a salir bien. Así, hermano, como cuando nosotros tomamos malas decisiones en la vida y estamos conscientes en lo más profundo de nosotros, esto no nos va a salir bien. Porque son decisiones, ¿verdad?, que tomamos a causa de nuestra rebeldía. Mire que hace poco, ¿verdad?, andaba involucrado yo ahí en un problema. Mi padre está aquí presente, el pastor ha de saber. ¿Por qué? Por involucrarme con personas que no debía. Pero, hermano, el pensamiento, ¿verdad?, del pueblo de Israel, el pensamiento que podamos tener nosotros es: no pasa nada, yo sé lo que hago, no me digan qué hacer, está bien lo que estoy haciendo. ¿Ha tenido usted alguna vez esa actitud en su vida? El pueblo fue rebelde. Creyeron más en lo que ellos podían hacer que en lo que Dios podía hacer en sus vidas. Si se puede, no pasa nada, yo sé lo que hago. Y ahí estaba, hermano, el Espíritu Santo redarguyéndome, antes de tomar esa decisión. Y aún así, por a causa de mi rebeldía, es por eso que yo tomo ese tipo de decisiones. Proverbios 16, 18 dice: antes del quebrantamiento es que la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Este punto, hermano, yo personalmente me dije a mí: considera tu rebeldía. Es necesario, hermano, considerar nuestra rebeldía. Si queremos, hermanos, que el plan de Dios en nuestras vidas se efectúe como Él quiere. ¿Usted quiere ser bendecido? ¿Amén? Yo quiero ser bendecido. Bueno, tiene que empezar a valorar la presencia de Dios y lo que Él nos quiere decir. Pero también tenemos que considerar nuestra rebeldía. Considerar en la parte que estamos fallando. Vayamos allá a 1 Corintios, por favor. 1 Corintios, hermano, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12. Dice la palabra de Dios así, sígame con su vista. Así que el que piense estar firme, mire que, ¿qué, hermano? Mire que no caiga. Hermanos, yo sé, ¿verdad?, que aquí la mayoría, ¿verdad?, lo que veo somos hijos de Dios. Y podría pasar por nuestro pensamiento: yo estoy bien, yo no estoy haciendo nada mal, yo vengo aquí cada jueves, cada domingo, yo leo mi Biblia. Pero la palabra de Dios nos confronta siempre, y gracias a Dios por eso, y nos dice: quien piense estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? Quien piense estar firme, mire que no caiga. ¿Consideras tu rebeldía? Déjame preguntarte esto, hermano. ¿Qué es eso que haces que a Dios no le agrada
que no has querido de hacer? ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso que Dios te ha estado pidiendo que dejes y no has querido dejar? Cambio la pregunta. ¿O qué es eso que Dios te ha estado pidiendo hacer y no lo has hecho? ¿Estás en verdad escuchando la voz de Dios? ¿Estás valorando su presencia? ¿Te gustaría ser bendecido? Hermanos, necesitamos considerar nuestra rebeldía para hacer cambios en nuestro día a día, para poder valorar más la presencia de Dios y que Él pueda cumplir su plan en nuestra vida. Es necesario considerar nuestra rebeldía, hermanos. El pueblo de Israel tenía un plan, Dios para ellos, y no se efectuó por su rebeldía. No consideraban su rebeldía. Ellos consideraban lo que ellos querían. Y mira, hermano, verdad que yo en lo personal me siento identificado con el pueblo de Israel porque yo puedo actuar conforme a lo que a mí me parece y conforme a lo que yo deseo. Pero es lo que Dios quiere para mi vida. ¿No lo considero? Si usted quiere, hermano, ser bendecido, que yo sé que sí, Dios nos ha bendecido mucho y nos va a seguir bendiciendo, pero necesitamos valorar la presencia de Dios. Necesitamos prestar oído a su voz, pero también necesitamos considerar nuestra rebeldía. Tenemos el claro ejemplo, ¿verdad?, del pueblo de Israel, un pueblo que tenía una promesa muy grande y la perdió por no considerar su rebeldía y por no valorar la presencia de Dios en su vida. Hermanos, gloria a Dios que tenemos una iglesia y estamos en la presencia de Dios, amén. Y digo eso porque tenemos su palabra. Pero déjeme preguntarle algo, hermano, para terminar. ¿Qué va a hacer para el Señor? ¿En verdad va a escuchar su voz? ¿En verdad verá su palabra? Señor, háblame, Señor. Hazme qué quieres que cambie. Dime qué quieres que haga. Dime qué quieres que deje. El Señor está escuchando y nos está hablando cada día. ¿Qué decisión va a tomar, hermano? Esa será su decisión. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre, porque nos das claros ejemplos, Señor, en tu palabra. Yo te agradezco, Señor, porque tú eres muy bueno, Padre. Permite, Señor, que podamos considerar nuestra rebeldía. Permite, Señor, que pueda yo tomar la decisión de valorar tu presencia. Todos con los ojos cerrados, hermanos. ¿Has escuchado la voz de Dios en esta mañana? ¿Qué te está pidiendo el Señor que hagas, hermano? Yo reconozco, Señor, que me he rebelado contra ti. Pero tú solamente me quieres bendecir. ¿Qué es eso, hermano, que Dios te está pidiendo que empieces a hacer? ¿Y qué es eso que te está pidiendo que dejes de hacer? El Señor es fiel. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que Dios con el pueblo de Israel andaba como el padre traía al hijo. Su cuidado estaba con ellos. Dice la palabra de Dios que con fuego de noche y con nube de día. Y déjame decirte algo, hermano, ese fuego de noche sigue, esa nube de día sigue, el cuidado de Dios sigue con nosotros. Pero ¿qué vas a hacer para Él? ¿Qué decisión tomarás en esta semana? Que Dios nos ayude, hermano, a ir a su palabra, a escuchar su voz y decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, Señor? Pero para eso y tomar esa decisión, tenemos que considerar nuestra rebeldía.
para poder después valorar su presencia. Y que el plan que tenga el Señor en nuestras vidas, Él lo pueda, ¿verdad?, hacer sin ningún problema. Pero ahí quiera su palabra. ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Qué quieres que haga? Gracias, Señor, por este mensaje. Yo no tengo el poder para cambiar las vidas, pero tú sí. Yo te pido por esta iglesia, la Iglesia Bautista Canaán, y te pido que podamos tomar decisiones para tu honra y tu gloria. Permite que podamos salir retados, que tu Espíritu Santo nos redarguya a hacer cambios para ti, porque tú eres digno, Señor. Gracias te doy y te pido por ellos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.